Pero muy buenos días para todos. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Qué bueno tenerlos en este lugar. Quiero que oremos y vayamos a la palabra del Señor. Amén. Soberano Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por esta preciosa oportunidad de estar en tu casa, de reunirnos, de poderte alabar, de poderte cantar, Señor amado, con el corazón. Padre, porque allí donde hay, Señor, cántico de tu pueblo, Dios, tu palabra dice que tú te gozas, que tú te glorificas, que tú incluso cantas y te regocijas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Así como dice el profeta Sofonías, Dios. Lo creemos de esta forma, Señor, y te damos a ti el honor, la alabanza, y te pedimos que en esta mañana tu palabra sea hablando a nuestros corazones. Señor, ayúdanos a ser fieles a ti y a recibir de ti tanto, Señor amado, como cada uno de nosotros necesite. Tú conoces esa medida, Señor. Algunos necesitando paciencia, otros necesitando, Señor amado, fortalecer su fe, otros, Padre Celestial, necesitando fortalecer esa debilidad, otros, Espíritu Santo, necesitando conocerte más, comprometerse más contigo. Señor, te pido que en esta mañana tu palabra sea oportuna para cada uno de nosotros, Señor, y te damos la bienvenida a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, quiero invitarle a que por favor vea este video cortico y hablamos. Muy bien, ya podemos allá. ¿Usted sabe de qué es esa escena? ¿No? Nunca. Casi, pero no. Esa fue una serie de televisión. Allá el hermano sí se acuerda, pero sí tiene más o menos. ¿Alguien? No, nunca. A ver qué tan buenos son viendo televisión. Malos, ¿cierto? Mejor. No idea. Los que aparecen en la escena fue una famosa serie de televisión de los Estados Unidos que también se transmitió en algunos países latinos, llamada La Familia Ingalls. ¿Alguno lo ha escuchado? ¿No? ¿Sí? Levanten la mano los que se familiarizan con el tema, ¿no? Allá un poquito, mire, sí hay personas que sí. La familia Ingalls fue una famosa y exitosa serie de televisión de los Estados Unidos para el año 1974. O sea, sí. La familia Ingalls refleja la vida, escúcheme, de una familia que vivía en un pueblo de colonos en la época de 1800, es decir, se transmite como la vivencia o la vida de las familias en el año 1870 más o menos, y la famosa serie fue muy exitosa y duró en filmación alrededor de 40 años, más largo que Padres e Hijos. La filmación duró 9 temporadas y estuvo al aire de 1974 a 1983, en aquellos tiempos, y hasta el día de hoy se sigue emitiendo en países como Argentina, se sigue emitiendo esta famosa historia de la familia Ingalls. Sin embargo, escúcheme, lo interesante de esta familia en la serie de televisión es que es puesta por ejemplo, que es el ejemplo de las familias que nosotros deberíamos tener. Es puesta en la serie de televisión, pero la realidad es que detrás de esta simpática familia, de esta buena familia y de sus personajes, existe una historia oscura. Y lo sabemos porque la hija, una de las hijas de Charles Ingalls, el personaje en la vida real de la familia, tuvo una hija llamada Laura Ingalls, y ella años después publicó un libro acerca de su familia donde cuenta la realidad de su familia y desmiente pues la serie de televisión puesta como ejemplo, y realmente lo que ella escribe en el libro es desastroso. Cuenta la verdadera historia de su familia, una familia que lucha contra el alcoholismo. El papá de la familia lucha contra el alcoholismo, es un alcohólico, es un hombre que lamentablemente maltrata a su familia, tanto física como psicológicamente. Ella cuenta en el libro, contando la realidad de su familia, que ella incluso en una oportunidad casi estuvo a punto de ser abusada sexualmente. Y cuenta de que su mamá, una mujer frustrada, toda la vida amargada, su papá la mayoría de veces vivía de mal humor, y
pasaron muchas tragedias y hubo demasiadas maldiciones y sobre todo momentos traumáticos. Entonces para el mundo fue tremendo, después de 40 años, ver la historia de la familia Ingalls en televisión y decir, uy, qué familia tan ejemplar, ¿cierto? Pero en la realidad, después de que esta mujer escribe el libro, una de las miembros de la familia, y realmente se da cuenta de que el mundo, de que no es las cosas como las mostraron. Y es aquí donde el dicho popular tiene validez de que todo lo que brilla no es que. Y escúcheme, estos episodios quedan también registrados en un lugar de la palabra de Dios acerca de una familia muy conocida, muy nombrada en la palabra del Señor. Y la Biblia nos dice que los miembros de esta familia han sido, pues nosotros los hemos usado para predicar, los hemos conocido por haber sido siervos de Dios. Le estoy hablando de una familia de la Biblia. Y escudriñando un poco más a nivel familiar la situación de esta gente que le voy a hablar el día de hoy, encuentro que esta familia, así como la familia Ingalls, fue una familia difícil, terrible. Y esta familia quedó registrada en la palabra del Señor, con problemas graves, con momentos duros, incluso con falta de sabiduría. Estos episodios quedaron también registrados en la historia de esta familia y hoy quiere Dios hablarnos a través de esos episodios. Quiere hablarle a nuestra familia, si usted tiene su familia, y de hoy en adelante Dios quiere que construyamos una buena historia, porque ya como le mencioné, en la Biblia hay una familia que hemos predicado de sus personajes, que los hemos puesto por ejemplo, pero si hablamos a nivel familiar, fue una familia que deja mucho que decir. Una familia que la embarró mucho, que cometió muchos errores y se encuentra registrado en la palabra. Y lamentablemente la historia, al contar la vida de cada uno, pues magnífico, siervos de Dios, usados por el Señor. Pero si hablamos a nivel familiar, decimos, uy, esta familia le hizo falta muchísimo. Dios hoy quiere, mi querido hermano, que usted y yo construyamos una buena historia familiar. Que usted, como papá, bien sea el rol que usted desarrolla en su familia, algunos de padres, de esposos, de esposas, otros de hijos. No sé cuál es el rol suyo en su familia, pero lo que yo sí sé es que Dios quiere que usted construya una muy buena historia. ¿Cuántos dicen amén? Que usted construya una muy buena historia con memorias y episodios de bendición, no de maldición ni traumáticos. Si tus padres, los adultos que están aquí, no te dieron una buena vida o crianza, tú hoy como hijo de Dios estás llamado a cambiar esa historia de tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchos de los que estamos aquí no tenemos la culpa de que cuando éramos hijos, pues no haber recibido la mejor crianza de nuestra familia y haber ya escrito una historia no tan buena. Pero usted como hijo de Dios hoy está llamado a cambiar esa historia en su familia, para que ahora, cuando se hable de su familia y de la historia de su familia, usted cuente una buena historia, porque Dios intervino en ella y porque usted tuvo sabiduría. Amén. Quiero compartir en esta mañana rápidamente un mensaje que he titulado La historia de mi familia. ¿Cómo se llama la palabra? Dígale que está a su lado, la historia de mi familia. Quiero preguntarle la gran pregunta del día de hoy: ¿cómo es o ha sido la historia de su familia? Vuelvo y le pregunto, ¿cómo es o cómo ha sido la historia de su familia? ¿Ah? Lo estamos meditando. Es una pregunta que seguramente tiene demasiado que decir, pero uno mismo en la mente se la va ¿qué? Respondiendo. Algunos seguramente pueden decir, la historia de mi familia es que yo crecí sin papá. La historia de mi familia es que yo crecí sin mamá. Otros pueden decir, la historia de mi familia es que yo fui muy maltratado. Otros no, la historia de mi familia es que yo me crié en el campo. Otros no, yo me crié en la ciudad. Cada uno de nosotros sabe cómo es realmente la historia de su ¿qué? De su familia. Génesis capítulo 37 versículo 1. Le invito a que vaya allá, por favor. Vamos a leer el versículo 1
y el versículo 2a, o sea, la primera parte del versículo 2. Dice la palabra del Señor así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre. ¿En la tierra de qué? Versículo 2. Y lea hasta los 2 puntos. Esta es la historia de la familia ¿de quién? A continuación, ¿qué es lo que vamos a leer? La historia de una familia. Y la familia es la familia ¿de quién? De Jacob. Vamos a dejar hasta ahí. Sí, esta es la historia de la familia de Jacob. ¿Y quién fue Jacob? A nivel personal, hablemos solo de él. ¿Quién fue Jacob? Ok, lo reconocemos por su gran fe. ¿Qué más conocemos de Jacob? Exacto, que dice por allá la Biblia que se agarró con un ángel y le decía: yo no te soltaré hasta que me bendigas. Nos enseña a perseverar. ¿Qué más sabe usted de Jacob a nivel personal? $12. ¿Cuántos hijos tenía Jacob? Las famosas 12 tribus de Israel. Además, Jacob, le cuento, Dios le cambió el nombre. Ya no se llamaría más Jacob, sino se llamaría ¿cómo? Israel. Hasta el día de hoy, el país que Israel, un nombre emblemático, un nombre que se convirtió en emblema de los judíos, porque se dijo por muchos años hasta el día de hoy: el Dios de Abraham, Isaac. ¿Quién estaba en la colada? Jacob. Escúcheme, el hombre que no soltó a Dios sin que lo bendijera, el que dijo también Betel, la famosa frase Betel. ¿Qué significa Betel? No, hasta aquí. Hasta aquí Él nos trajo, hasta aquí Él nos ha bendecido. El que vio ángeles subir y bajar. ¿Qué hombre? ¿Cuánto les gustaría ser como Jacob y tener su fe? Seguramente a muchos. Pero si hablamos de Jacob a nivel familiar, como padre, como esposo, terrible, terrible. Y hacía muchos. Moisés, el gran hombre de Dios, que abrió el mar en dos, que hizo muchos milagros, que llevó al pueblo, que lo sacó de la esclavitud. Pero Jetro tuvo que venir a traer a la mujer y los hijos porque los había dejado botados. Escúcheme, se puede ser un siervo de Dios y no tener una muy buena historia. Haciendo un acercamiento devocional al texto, a este texto, podemos identificar que por falta de sabiduría de Dios, Jacob repite desgracias familiares. Sí, fue el gran siervo de Dios, especialmente vivió desgracias familiares con sus hijos. Y hago énfasis en la sabiduría de Dios porque esto fue lo que le hizo falta. Si leemos a continuación los pasajes, esto fue lo que le hizo falta a Jacob, y es lo que más le hace falta a nuestra familia y a la familia de hoy en día. Lo que más le hace falta es el temor a Dios y la sabiduría de Dios para saber ser esposo, para saber ser esposa, para saber ser padres. ¿Cuántos papás que están aquí creen que es más complicado ser padre hoy que hace 30, 40 años atrás? Hoy en día es más difícil ser papá. ¿Cuántos dicen amén? Es una realidad. Escúcheme, y es aquí donde nos hace falta sabiduría como hijos de Dios, no solo para la vida, para nuestra relación con Dios, sino para nuestra familia. A continuación estaremos leyendo los más terribles momentos y episodios de la familia y de la historia de la familia de Jacob. Esto con el fin de identificar razones por las que hoy nosotros necesitamos la sabiduría de Dios para construir una muy buena historia familiar. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Usted y yo necesitamos esto. Por eso quiero que veamos razones por las que la familia necesita la sabiduría de Dios para construir una buena historia. ¿Cuántos quieren que la historia de su familia sea buena? ¿En serio, hermano? Dígale que está a su lado. Pregúntele, ¿usted quiere que la historia de su familia sea buena? Pregúntele. ¿Sí o no? Ok, veamos las razones por las cuales necesitamos la sabiduría de Dios para crear una buena historia familiar. Este mensaje es para todos, para esposas, para esposos, para padres, para hijos, es para toda la familia. Amén, porque todos necesitamos sabiduría. Primero, versículo 2, entonces dice así, póngale cuidado, no vaya a quitar de su mente que lo que vamos a leer es la historia de la familia. ¿De quién?
de Jacob, del grande, del hombre de Dios. Dice así: José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Ahí ya empezamos mal. ¿Cuántas mujeres tiene el papá? ¿Dos? ¿Cuántas tiene? Pues la Biblia nos registra como 4, pero culturalmente puede que haya tenido. ¿Cómo es la historia de la familia de Jacob? Mujeriego. Sigamos. E informaba José a su padre la mala fama de ¿quién? ¿De quién? De los hijos. ¿Cómo es la historia de la familia de Jacob? ¿Cómo eran sus hijos? ¿Ese es el siervo de Dios? Sí. Sigamos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Eso está bien o está mal? Escúcheme, ¿cómo es la historia de la familia de este varón? Porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Siguiente versículo. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿le qué? ¿Qué había entre hermanos? Odio, rabia, envidia. ¿Eso está bien en una familia? ¿Cómo es la historia de la familia de Jacob? Ahora, sin leer más, ¿cómo es la historia de su familia? Bueno, sigamos. Y no podían hablarle ¿qué? Pacíficamente. Siguiente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Siguiente versículo. Él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Siguiente versículo. Le respondieron sus hermanos: reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Siguiente versículo. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre, a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Qué hay ahí? Pleitos. Ahí hay un pleito, ahí hay un problema familiar. Siguiente, versículo 11, y hasta ahí. Y sus hermanos le tenían ¿qué? Envidia, mas su padre ¿qué? Ese meditar es que Jacob estaba preocupado. ¿Cómo es la historia de la familia de Jacob? ¿Buena o mala? ¿Cómo es la historia de su familia? Escúcheme. Primera razón por la cual nuestra familia necesita la sabiduría de Dios para construir una buena historia: evita disensiones. Primera razón por la que necesitamos sabiduría. Con sabiduría evitamos disensiones. ¿Evitamos qué? ¿Qué son las disensiones? Pleitos, problemas, dificultades familiares. Adquiere la sabiduría de Dios, bien sea como padre o como hijo, para que construyas la mejor historia en tu familia. Las disensiones son divisiones dentro de la familia, son falta de acuerdo. ¿Qué le faltaba a esta familia? ¿Ponerse de qué? De acuerdo. Contrariedades, contiendas, malos sentimientos de odio, rabia, resentimiento, ya lo leímos. En este caso, las disensiones familiares conllevan a malos sentires, como la envidia, como el odio, como la amargura, como la humillación de unos a otros de mala manera. Y le quiero preguntar: ¿y cuántas veces hemos peleado y hemos estado en disensiones familiares por falta de sabiduría? ¿Cuántas veces usted se ha puesto a alegar con su esposa por falta de sabiduría? Allá los esposos se miran. Escúcheme, ¿cuántas veces uno como hijo se ganó una leñera de su papá por falta de qué? ¿Cuántas veces entramos en discordia familiar y no estamos de acuerdo en alguna cosa por falta de qué? De sabiduría. Escúcheme, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Esto está en Proverbios 18:6. La falta de sabiduría hace que nosotros en la familia tengamos contiendas, divisiones. Amén. Escúcheme, en el contexto, en la historia de la familia de Jacob,
se registran episodios de disensión. Si usted le puso cuidado al pasaje bíblico, lo que leímos allí hasta el versículo 11 son ¿qué? Disensiones que tiene esta familia. Los hermanos en pleito, los padres preocupados, el papá amando más a un hijo que a los demás. Obviamente esto iba a traer problemas, falta de sabiduría. Escúcheme, tanto entre hermanos como entre padres, estas disensiones familiares se crearon por la falta de sabiduría de la que solo Dios otorga para saber llevar a la familia y construir de ella una buena historia. Versículo 1: Jacob es heredero de las bendiciones y de las posesiones de su padre, pero también fue heredero de sus problemas familiares. ¿Alguien que me diga los nombres de los hijos de Isaac? De los dos más importantes: Esaú y Jacob. ¿Y cómo fueron esos hermanos? ¿Cómo fue la relación de esos dos hermanos? ¿Fue buena? Mala. Esaú quería matar ¿a quién? Y Jacob, los hijos de ellos quieren matar a José. ¿Acaso usted no ve una maldición generacional qué? Repitiéndose. Tremendo, ¿no le parece a usted? Escúcheme, mi querido hermano. José, versículo siguiente, vamos al versículo 2. Hay algo interesante ahí en esas dos mujeres que él tiene, Silpa y Bilha, son esclavas de Jacob, de la familia, pero también fueron sus concubinas, es decir, con ellas se acostó y tuvo hijos. José era el hijo legítimo porque José era hijo de la propia mujer con la que él se casó, con la que él amaba. Era hijo del matrimonio de Jacob y Raquel. Y la Biblia dice que Jacob amaba a Raquel con todo su corazón. Los hijos de Bilha y Silpa eran medio hermanos de Jesús. Bilha era sierva de Raquel, Silpa era sierva de Lea. Y entre Lea y Raquel, las hermanas, que eran las dos esposas del mismo hombre, pues no se la llevaban bien. Amén. Había rivalidad. Y escúchame, y esta maldición fue traspasada a los hijos. Pronto, muchos sentimientos de envidia, resentimiento comenzaron a florecer en el corazón de los hijos por malas decisiones de los padres. Porque si usted lee el contexto, la Biblia dice que Jacob pidió, como hay un chiste, ¿no? Evangélico, ¿no? Que dicen que Jacob era mal músico, porque pidió la menor y le dieron la mayor. ¿Sí la entendió? ¿No la entendió? Bueno, se lo voy a explicar. Resulta que Raquel era la hija menor. Él pidió casarse con Raquel, pero el papá de las muchachas le hizo la jugada y le dio primero la hija mayor, a Lea. Pero Jacob tampoco dijo que no la noche de bodas y se acostó con ella. Y luego se casó con Raquel. Malas decisiones que desde el principio se comenzaron a tomar como joven, como persona, que le trajeron repercusiones luego con sus hijos. No es casualidad que se diga que estaban los hijos de Bilha y los hijos de Silpa. Estos hijos son Dan, Neftalí y Gad y Aser, 4 hijos que realmente odiaban a José porque José sí era hijo legítimo, ellos eran hijos bastardos. Y obviamente esto iba a traer ¿qué? Contiendas. Escúcheme, las malas decisiones de los padres afectan a los hijos. ¿Cuántos dicen no? Las malas decisiones de los padres afectan a ¿quiénes? Creando ¿qué? Disensiones entre ellos. Notemos cómo una raíz que produce disensiones es por falta de ser sabio. Los hermanos de José tenían malas conductas, esto es lo que dice la palabra, tenían mala fama. Y José le contaba a su papá. Escúcheme, ¿será que José tenía una mala intención con contarle a su padre lo que sus hermanos hacían mal? ¿Usted cree que tenía una mala intención? Al parecer José no tenía ninguna mala intención en que su papá conociera los malos procederes de su padre. Sin embargo, esto al parecer trajo que ellos le odiaran más. En este orden de ideas, lo que José quería era que sus padres lo corrigieran y los encaminara por un buen camino. Pero siempre en la conducta humana, el que procura lo mejor para nosotros no es visto como bueno. El que nos quiere corregir, el que nos quiere guiar por el buen camino, el que nos dice así no es, ese no es visto como ¿qué?
como bueno. Lamentablemente, la mala fama de los hijos debe ser corregida, y más cuando hay disensiones dentro de la familia. Si usted quiere crear un demonio, perdóname la expresión, en su casa, no corrija las malas conductas de sus hijos y lo verá. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si usted está entendiendo la palabra de esta mañana. Además, Jacob amaba más a José, siguiente versículo, más que a los demás, por haberlo tenido en la vejez. Pero la pregunta es, ¿a usted le parece que eso fue sabio? ¿Sí o no? No. Las preferencias son dañinas dentro de la familia. ¿Qué le faltó a José? ¿Qué le faltó a Jacob para amar a sus hijos? Sabiduría. Dígale que está a su lado. Sabiduría. Aquí está un claro ejemplo de ella. Notemos cómo una cosa lleva a la otra y una disensión lleva a la otra. A Jacob como padre le faltó sabiduría para saber amar a todos sus hijos. Y escúcheme, la túnica, ¿dónde está la túnica? Mira, ahí dice, y le hizo una ¿qué? Siguiente versículo, y dice la palabra que por esto los hermanos lo odiaban, también por la túnica, porque era un simbolismo de preferencia. La túnica de preferencia y premiación obraba también como contienda y como disensión dentro de esta familia. Versículos 5 al 11. José tuvo sueños que ya conocemos, y escúcheme, los sueños de José no iban a ser bien recibidos por las raíces que mencionamos anteriormente. Ya venían cosas mal. Era lógico que este hombre, al soñar, pues no fueran bien recibidos sus sueños. En este orden de ideas, mis queridos padres y mi querida familia, aun cuando Dios quiere bendecirnos dentro de la familia y hay disensiones entre ellas, hasta esas bendiciones no son bien recibidas. Amén. Por eso hay un orden. Dios nos ha llamado al orden y a solucionar toda disensión que haya en nuestra familia. La disensión produjo en esta familia, entre los hermanos, aborrecimiento, odio, envidia, y leímos más adelante que en el padre produjo intriga, produjo que él estuviera intranquilo, pensativo, preocupado. Raquel y Lea, porque José, ¿cuántos sueños tuvo? 2. Uno que le cuenta a sus hermanos estando en el campo, donde los manojos de ellos se inclinaban ante el de él. Pero la Biblia dice también que José tuvo otro sueño, uno donde el sol y la luna también se ¿qué? ¿Sabía usted que en el cumplimiento de las promesas esta promesa no se cumplió? ¿Qué significaba el sol y la luna? Que hasta los papás de José se iban a inclinar ante ¿quién? Ante él. Pero realmente esto no sucedió así, porque cuando Jacob fue llevado a Egipto, Raquel y Lea ya habían muerto. Entonces, ¿será que José sí soñó ese sueño? ¿O por qué lo contó José? ¿Será que José? Porque el cumplimiento del sueño fue parcial, solo se cumplió el primero. Seguramente José, por falta de madurez, sentía orgullo en su corazón, porque era un joven, era un chino inexperto, y lo podemos interpretar por el proceso tan duro que le tocó pasar a José. ¿Qué cree usted que fue lo más duro que trató Dios en José? El orgullo. ¿Qué fue lo más duro que Dios trató en José? El orgullo, papá. Seguramente ese segundo sueño que dice la Biblia, del sol y la luna, que reprocha a este hombre llamado Jacob, versículo 10, dice la palabra así: y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre, ¿qué hizo su papá? Reprenderlo, regañarlo. ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre? Y los papás nunca se inclinaron ante él. Entonces, es normal que un joven como José haya sentido orgullo y vanagloria de sí mismo y le haya hecho falta sabiduría. Hermano, si usted, Dios lo bendice con bendiciones, valga la redundancia, y usted tiene problemas con una persona, en este caso con sus hermanos, ¿usted se los va a contar? ¿Qué es lo más lógico que yo sé que puedo producir con las cosas que Dios me está dando a mí si hay alguien que me tiene envidia y rabia? ¿Qué es lo más lógico que puede pasar?
Dígame, más envidia. Si yo me pongo, si yo estoy en contrariedad con mis hermanos y yo digo, mire el iPhone que me compré, mire las bendiciones que Dios me da, ¿qué van a sentir mis hermanos? ¿A usted no le parece que a José le faltó sabiduría para saber contar sus sueños? ¿A José le faltó sabiduría? Porque él ya sabía que sus hermanos lo odiaban. Por falta de sabiduría vienen las disensiones en la familia. Evita las disensiones teniendo sabiduría y construya la mejor historia. Amén. Porque incluso las bendiciones que Dios nos da, la mayoría de bendiciones que Dios nos da, las grandes bendiciones que Dios nos da, no deberían ser contadas. ¿Qué le pasó a Ezequías el rey en Isaías 38? Cuando Dios le dio 15 años más, se puso a mostrarle a Babilonia los tesoros que tenían en la casa de Dios, las bendiciones que Dios les había dado. ¿Y qué trajo esto? Problemas que hizo que vinieran después y lo robaran. Por eso si usted está en Dubái, por eso si usted está en las Bahamas, por eso si usted está en la playa, ¿usted qué hace subiendo fotos? Hay gente que anda pendiente de eso y que eso va a producir envidia, va a producir malas cosas. Y la gente que es sabia, no demuestra que tiene. La gente que es sabia no demuestra que tiene. Pero los inmaduros, los que no hemos tenido nada, la primera bendición que Dios nos da, la exhibimos para mostrarle a todo el mundo. Cuando usted ve a Jesús en la Biblia se registra muy pocas veces que lo que pasaba entre Dios y Jesús cuando él oraba, casi no se registra en la Biblia que sucedía, porque Jesús no contaba la intimidad que tenía con Dios. Pero nosotros, Dios nos despierta a la 1 de la mañana a orar, nos llena con su espíritu y venimos y le contamos a todo el mundo. Eso no debería ser, porque esas son cosas personales entre Dios y usted. Amén. Escúcheme, mi querido hermano, evita disensiones si usted tiene sabiduría para su familia. Primera razón por la cual necesitamos sabiduría. Segunda razón, versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre. ¿En dónde? En Siquem. Siguiente versículo. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme qué, heme aquí. Siguiente versículo. Versículo 14. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando el errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron, escuché, de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? ¿Cómo es la historia de la familia de Jacob? Los hermanos querían matar a uno de los suyos. Versículo 19. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene que. Ahora pues venid y matémosle y echémosle a una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José ¿qué? La túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y cubramos su muerte? Venid y vendámosle. ¿Qué hicieron con su hermano? ¿Cómo es la historia de la familia de Jacob? ¿Cómo es la historia de la familia de Jacob? Fuerte.
venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Ay, tan compasivo el Judá, ¿no? No lo matemos, pero vendámoslo. Y sus hermanos convinieron con él. Versículo 28 y último. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José a la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José, ¿a dónde? A Egipto. ¿Cómo es la historia de la familia de Jacob? Del siervo de Dios. ¡Ala! Escúcheme, primera razón por la cual en la familia necesitamos sabiduría: para evitar disensiones. Segundo, evita desastres. ¿Qué evita si usted tiene sabiduría en su familia? Si Jacob hubiese sido sabio como padre, seguramente nunca sus hermanos hubiesen procurado matar a José. Y seguramente nunca lo hubiesen ¿qué? Vendido. La historia pudo haber sido diferente. Escúcheme, adquiere la sabiduría de Dios, bien sea como padre o como hijo, para que construyas la mejor historia en tu familia. Los desastres son esas calamidades, esos sucesos que producen mucho daño o destrucción. Son cosas muy mal hechas, la mala calidad que producen las acciones como consecuencia de venir en disensiones. Y quiero preguntarle, ¿cuántas veces los desastres que han recaído sobre nuestra familia han sido producto de la falta de sabiduría? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces usted como persona, como familia o en su familia han pasado desastres, pero ha sido falta de qué? De sabiduría. Como por ejemplo una crisis financiera. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pasado a nuestra familia por la crisis económica por falta de sabiduría? No, en serio. No, en serio. Mire, yo conocí muchas personas, gracias a Dios en mi familia nunca pasó, pero conocí familia, tíos, primos, que mis tíos se bebían todo lo que trabajaban y los pobres chinos aguantando hambre. Crisis económica. Conocí personas que perdieron sus casas por andar en el alcohol, por andar en cosas y dejaron a su familia sin nada. Una crisis económica por falta de ¿qué? Esos son desastres. ¿Qué otro desastre? Un divorcio. Un divorcio es un desastre. Y se llega al divorcio por falta de ¿qué? La violencia intrafamiliar, dañar los corazones. Incluso, miremos la situación de José, la muerte. Ellos querían. ¿Cuántas personas han matado a sus hermanos por una herencia? Mire, yo le voy a contar algo que me pasó estos 3 días, miércoles, jueves y viernes. Estuve en un ayuno de pastores 3 días, allá en La Vega, una bendición. Y una de las cosas con las que salí retado y que Dios nos habló a todos es: ordene su casa porque usted no sabe cuándo Dios se lo va a llevar. Y le voy a decir a la familia que está aquí y a los papás y a las mamás: usted tiene que ordenar su casa. Sus hijos tienen que comenzar a saber hacer lo que usted hace, pagar impuestos, responder cómo se produce el dinero, cómo es que esto, cómo es que es aquello. Deje una buena organización en su casa, arregle su casa porque usted no sabe cuándo le toque el momento. Y lo que usted no puede heredarle a su familia son chicharrones. Mire, lo voy a contar rápidamente. Aquí Andrés, mi hermano Andrés, conoce la historia de mi familia porque él es del mismo lugar donde yo nací. Y mi abuelito, por parte de papá, mi abuelito Ibardo, en primer lugar yo supe que se llamaba Ibardo, no Libardo, cuando se murió, por el cartel. ¿Y sabe qué chicharrón le dejó a sus hijos? El viejo a veces firmaba José Olarte y en otros firmaba Libardo Olarte y en otros Ibardo Olarte. Y cuando se fueron a repartir la herencia, qué cosa tan complicada. Ordene su casa, no le deje chicharrones a su familia, porque eso trae desastres. ¿Eso qué trae? Desastres, mi querido hermano. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Eso está en Proverbios 1:32 y cabe para nuestra familia. La falta de sabiduría hizo que este padre llamado Jacob enviara a un hijo a la boca del lobo. ¿A dónde lo envió? A buscar a sus hermanos. Pero lo mandó ¿a dónde? ¿A dónde lo mandó Jacob cuando mandó a José a buscar a sus hermanos? A la boca del lobo.
La falta de sabiduría de los hermanos hizo que actuaran con venganza, con odio, abominablemente, primero queriéndolo matar y segundo vendiendo. Este es los versículos de la historia de la familia de Jacob más terribles. ¿No le parece a usted terrible saber que unos hermanos quieren matar a un hermano? ¿A usted no le parece eso terrible? ¿Eso sucede en la familia? Escúcheme, producto del pecado y especialmente de la falta de sabiduría. Versículo 12 al 17, José es enviado por su padre a Siquem para saber de sus hermanos y de las ovejas. Jacob tenía posiblemente temor de lo que sucediera con sus hermanos, porque hay una situación aquí. Escúcheme, mi hermano, que esto es muy bueno. ¿Por qué Jacob manda a José a saber por sus hermanos? Porque algo ya había sucedido en Siquem con estos hermanos. ¿Sabe qué habían hecho estos benditos? Habían matado un poconón de gente. Los hermanos de José, los hijos de Jacob, habían matado a un poconón de personas en Siquem, a donde estaban, por una situación que había sucedido con la hermana, con Dina. Entonces estos hermanos, escúcheme, trajeron desastres ya en un lugar, en una nación. Obviamente esto trajo preocupación. ¿Qué siente un papá cuando su hijo es tremendo? ¿Ah? Y yo sí que viví eso, en mi familia también. Yo recuerdo a mis abuelos sin poder dormir, porque los hijos eran terribles, terribles, hermano. Y Jacob, el pobre Jacob, tiene que mandar a José porque sus hijos son terribles, porque ya han matado gente. Escúcheme, la verdad es que los desastres de los hijos siempre afectarán a los padres. Los hijos pueden cometer desastres por falta de sabiduría. José es enviado por su padre. Al parecer su padre ignora el odio que estos sienten por José. Falta de sabiduría. ¿Cómo lo va a mandar si sabe que sus hermanos lo odian? Y qué importante es en la familia no dejar pasar por alto las circunstancias difíciles. ¿Qué pasa si Jacob como padre, llama a sus hijos y arregla el asunto? Arregla esas divisiones que hay entre familia. Seguramente la historia hubiese sido ¿qué? Diferente, y estos hermanos nunca hubiesen planeado matarle ni venderle. Por eso, mi hermano, si usted en su familia discierne y ve que hay disensiones entre ellas, trate de solucionarlas, porque una disensión se puede convertir en un desastre. ¿Cuántos dicen amén? O si no, pregúntele a la familia de Jacob. Nunca Jacob se imaginó de lo que eran capaces sus hijos. Envió a José en muestra de amor por ellos, pero escúcheme, ellos hicieron lo peor: vendieron a su hermano. Versículo 18. Ellos procuran primeramente ¿qué? Matarle. Dice, conspiraron contra él, ¿para qué? ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que esta no es la primera vez que ellos o los hermanos de José planean un asesinato. Ya habían matado gente. El gran siervo de Dios, los hijos de él, ¿qué hacían? Sí, matar gente. Escúcheme, no sería para ellos difícil matar a un hombre más, en este caso su propio hermano. Este es un llamado, mi querida familia, mi querido hermano, a solucionar las dificultades que hayan en el corazón de los hijos, en el corazón de los padres, porque se pueden volver desastres. Amén. El término viene del soñador. El término ¿qué será de sus sueños? Indica la rabia que estos sentían a José, especialmente por las virtudes de este. Sabemos que esta situación evidencia la falta de sabiduría de un padre para intervenir en el asunto que desde hace rato ya venía mal. Versículo 21. Notemos cómo José no fue librado del despojo de su túnica. ¿Qué fue lo primero que le quitaron cuando llegó? Siguiente versículo, antes, creo que está antes. Lo primero que le quitaron, dice la palabra, que fue su túnica. Lo echaron a la cisterna. Le tenían odio a sus hermanos. Todos estos son desastres inevitables que vinieron para José. La túnica que un día había producido disensión, ahora por falta de sabiduría está produciendo un desastre familiar. Quitar la túnica indicaba la envidia de sus hermanos hacia él por la preferencia de su padre. Dios trata el paternalismo.
¿Dios que trata? ¿Usted sabe qué es ser paternalista? Acolitar todo, alcahuetear todo. Ay, mi niño, no me digan nada de mi niño. Ay, es que mi niño lo tengo aquí. Ay, es que mi niño. El paternalismo, Dios lo trata. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto amaba Jacob a su hijo José? Tanto que le dio una túnica de preferencia, pero le quitaron la túnica y Dios, ¿qué está permitiendo que le pase a José? Peor. Está tratando el ¿qué? El paternalismo. Versículo 25. Judá aconseja a todos no matarle, pero sí venderle. No lo matemos, vendámosle. Ay, tan considerado. Un desastre más. Este es el final de la decisión frente al mal acto que estos tenían con José. Debemos resaltar la intervención de Dios. Debemos resaltarla. ¿Cuál? De que no lo mataran. Fue pura misericordia de Dios de que no lo mataran. ¿No le parece a usted? Pero sí lo vendieron. ¿Cuántos desastres fatales venían sobre ti y sobre tu familia por falta de sabiduría, pero Dios por misericordia no permitió que vinieran? ¿Amén o no amén? ¿Cuántos desastres venían para usted? Pero Dios por su misericordia no permitió que llegaran. Así como le pasó a José. Detrás de todos los desastres sucedidos en esta familia se evidencia la falta ¿de qué? De sabiduría. De un padre para criar y guiar a sus hijos, pero también de unos hijos para no dejar que la envidia, la rabia y los celos hicieran una obra diabólica. Mire lo que hizo la rabia y la envidia en el corazón de unos hijos. ¿En qué los convirtió? En asesinos, porque planearon una muerte. En lo peor. Yo no quisiera tener a Judá de hermano. Yo no quisiera tener a Neftalí de hermano. Me vende. Por falta de sabiduría se planean y suceden desastres. La sabiduría de Dios en la familia evita desastres. Pidámosle a Dios sabiduría. ¿Cuántos en esta mañana necesitan sabiduría para escribir la mejor historia en su familia? ¿Amén o no amén? Hasta aquí hemos visto dos razones por las cuales necesitamos sabiduría en nuestra familia. Primero, evita disensiones. Segundo, evita ¿qué? Desastres. Tercero y último, versículo 29, dice la palabra del Señor: después Rubén volvió a la cisterna y no halló a quién, y rasgó sus ¿qué? Dice siguiente, ¿qué dice? Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo ¿a dónde iré? ¿O a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, otra vez aparece la túnica en escena, y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. ¿Qué vergajos no le parece? Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, ¿qué dijeron? Papá, esto hemos hallado. ¿Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no? Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su qué. Es decir, estos vergajos hijos le hicieron creer el cuento a su papá que José había muerto. Versículo 36: y los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de ¿qué? De la guardia. Escúcheme, mi querido hermano, tercera razón por la que necesitamos sabiduría para nuestra familia. Primero, para evitar disensiones. Segundo, para evitar desastres. Y tercero, para evitar dolores. ¿Para evitar qué? Adquiere la sabiduría de Dios, bien sea como padre o como hijo, para que construyas la mejor historia en tu familia y evites dolores. ¿Y evites qué? El dolor es aquella congoja, aflicción, tristeza, angustia, tormento en el que puede vivir una persona emocional y sentimentalmente.
que empieza allí en las emociones y que puede repercutir en la vitalidad, en la salud, en la misma vida. El dolor particularmente lo producen todos los malos sentimientos que puedan existir, producto de desastres y de disensiones. La familia sí que es un lugar donde es muy fácil sentir dolor. Amén. La familia es un lugar donde es muy fácil sentir ¿qué? Dolor. El hijo sabio alegra al padre, dice la Biblia, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El hijo necio es ¿qué? Tristeza de su madre. Proverbios 10:1. En el contexto, los momentos dolorosos de esta familia fueron la angustia de su hermano Rubén, la mentira de todos los hermanos acerca de la muerte, el duelo, el lamento, el llanto de un papá inconsolable que llora a su hijo porque está muerto al parecer, dolor por todo lado. Y también el dolor terrible que vivió José. ¿Usted cree que José está riéndose? ¿Está lleno de risa, yendo de esclavo a Egipto? José también pasó por mucho dolor. Definitivamente este fue un episodio muy doloroso en la historia de la familia de Jacob. ¿Cómo fue la historia de la familia de Jacob? Doloroso. Versículo 29, Rubén rasga sus vestidos porque se fue a buscar al chino y no lo encuentra. Lo han vendido. Esto trajo dolor a Rubén. Rubén se siente responsable por José. Su angustia es la responsabilidad que siente de no haberle cuidado. Y ahora, ¿con qué le va a salir a su papá? En la familia existen roles que Dios ha estipulado, no simplemente de papás o de hijos, sino me refiero a roles espiritualmente hablando, de ser el mayor y de cuidar a los demás. No sé si usted siente eso a veces. Yo, por ejemplo, le abro mi corazón. Yo tengo una hermana mayor y tengo una hermana menor, pero yo me siento responsable de ellos, porque los dos cuando tienen problemas vienen a mí. Entonces, aunque yo sea el del medio, yo me siento responsable de su bienestar, de su vida espiritual, incluso de mis padres. Mi papá a veces me consulta a mí cosas y yo me siento responsable porque él dice: yo no sé, usted es el que sabe. Entonces es Dios el que me está hablando. Le dice: hábleme. Me dice el viejo, me dice: hábleme, usted sabe cómo soy yo, hábleme porque usted es el que sabe. Dígame, ¿qué hago aquí? Y yo, ¿cómo me siento? ¿Usted cómo cree que me siento yo? Responsable. ¿Cómo se sentía Rubén con José? Y a veces eso le puede pasar a un papá, a una mamá o a un hijo dentro de la familia. Hay hijos que se sienten responsables de la familia. Hay padres que se sienten responsables de su familia. Escúcheme. A Rubén, como hermano mayor, le faltó sabiduría. Rubén es el hermano mayor de la gallada. Ese es el primogénito de Jacob. Y si él no está de acuerdo con que lo vendan, si él no está de acuerdo con que lo maten, ¿qué debe hacer Rubén desde el principio entonces? Poner los puntos sobre las íes. No permitir nada, porque era el mayor. A él le faltó sabiduría para guiar, para tener autoridad sobre sus hermanos. Ser de los mayores requiere sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? De ejemplo, de demás cosas. Versículo 31 y 35 para ir terminando. Los hermanos de José son expertos en planear desastres. Planearon primero un asesinato, después planearon venderle, y después ¿qué están planeando? Hacerlo pasar ¿por qué? Por muerto. ¿Usted le gustaría tener una plaga de esas como hermano? Dígame la verdad. ¿Cómo es que es la historia de la familia de Jacob? Así, mi hermano. La habilidad para mentir o la maldad debe ser un comportamiento que identifiquemos en la familia y lo expulsemos. Papás que están aquí, si usted ve que su hijo dice mentiras, de una haga algo, porque mire lo que puede pasar. Póngase a alcahuetearle sus malos comportamientos y mire lo que puede pasar. Escúcheme, amar a los hijos en ningún momento puede reemplazar ser sabios. A Dios le importa que usted sea sabio, más que usted le demuestre a sus hijos que los ama.
Yo no escucho amenes en esta mañana. No sé qué pasa en esta iglesia en el nombre de Jesús. Amén. A esta familia le faltó sabiduría. La túnica era el único objeto con la que los hermanos de José podrían orquestar todo un momento malo y doloroso que sobrevendía sobre la familia. Y quiero que usted entienda esto, mi hermano, y que ojalá le traspase el corazón suyo. La túnica era el objeto que una vez simbolizó el imprudente favoritismo de Jacob. Falta de sabiduría. Ahora llegó a representar la ruina más terrible de ambos. ¿Qué sintió Jacob cuando vio esa túnica llena de sangre? Lo que un día fue orgullo para él, ahora ¿qué le está produciendo? Dolor. Porque escúcheme, los favoritismos después se vuelven dolores de cabeza. Queridos papás, yo no sé si usted está entendiendo esta palabra, hermano. Notemos cómo los favoritismos, la falta de sabiduría, luego se pueden convertir en objetos de dolor dentro de la familia. Yo he visto porque me he criado con ellos. He visto padres que le han alcahueteado a sus hijos, que los han premiado, que nunca los corrigen y crearon un monstruo de persona. Después, cuando se volvió grande, cuando ya no se le pudo decir nada, se volvió el dolor de cabeza de ese papá que lo consintió. Yo he visto eso. Y eso le pasó a este varón. La mentira de sus hijos trajo un terrible dolor a su padre en la familia. La honestidad es la base fundamental de los sabios. Si usted quiere escribir una muy buena historia en la familia, sea honesto. Y enséñele a sus hijos a ser honestos. Aunque la verdad a veces sea dura. Es mejor la verdad. Es mejor la verdad. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí le ocultaron a su papá que había perdido la evaluación? No hay amenes. Ninguno quiere abrir su corazón y contar la verdad. ¿Cómo le fue? ¿Bien? Yo me acuerdo, ¿no? Y eso es para decirlo, yo en el colegio que yo estudié, yo me acuerdo que el día de la entrega de boletines había unos chinos que les daban unas leñeras delante de nosotros, de los compañeros del colegio. Porque, y uno le daba, hoy en día le da risa, pero uno investiga un poquito más a fondo. Mamás cabezas de familia matándose por traerle un alimento a la casa y este chino vergajo se tira al año. ¿Usted le parece justo con una mamá así? Era obvio que la mamá estuviera. El dolor de Jacob como padre había sido producido por unos malos hijos a los que él les había producido dolor y por el hijo que él había preferido más. Porque le voy a decir, Jacob, ¿por qué Dios permite esto en Jacob? Esto es un trato para Jacob. Luego Jacob no produjo dolor en sus hijos. Claro que produjo dolor en sus hijos al haberle dado la túnica al preferido. ¿Qué sintieron los demás? Dolor. Y ese dolor se repercutió después en él. Se necesita la sabiduría de Dios para saber ser hijo. Se necesita la sabiduría de Dios para saber ser ¿qué? Que no cause dolor al padre y a la madre. Se necesita ser sabio para ser hijo y no causar el dolor en mis padres. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor me dice que el primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Cuando Jacob hubo hecho luto por José por más tiempo del acostumbrado y parecía que su intenso dolor no se mitigaba, sus hijos comenzaron a preocuparse. Mire lo que dice la palabra del Señor. Leamos versículo 35. Mire por favor. Se levantaron los hijos y las hijas y trataron ¿de qué? De consolarlo. Ay, tan bonitos, los malvados criminales se convirtieron en tiernos consoladores. Porque el dolor de un papá, aunque ellos no querían, se les convirtió en su propio dolor. José, versículo 36, vivió en el dolor de estar alejado de su familia. ¿Cuántos años? Por ahí unos 13, 14 años. Y de vivir como esclavo. José también pasó por terribles dolores emocionales. Dios había dado sueños que pudieron haber tenido otro camino. Sin embargo, la falta de sabiduría hizo que este camino fuera doloroso en su principio.
Qué importante es ser sabio como padres y como hijos, puesto que aunque no lo queramos y no lo creamos, las dolencias de unos pronto se pueden convertir en las dolencias de otros. La falta de sabiduría trae dolor. ¿Qué trae la falta de sabiduría? Dolor. Termino con lo siguiente. Inicié con esta pregunta: ¿cómo es o ha sido la historia de su familia verdaderamente? Vuelvo y hice la pregunta. Mi hermano, yo no sé eso, pero usted de puertas para adentro sabe cómo ha sido la historia de su familia. Ahora le pregunto, ¿cómo quiere que sea la historia de su familia de hoy en adelante? ¿Cómo quiere que sea? Hoy Dios coloca en sus manos la opción de que usted construya una familia con una buena historia o con una mala historia. Esto depende de usted, si usted quiere ser sabio o quiere ser necio. Si se la pides a Dios, la sabiduría, estarás evitando en tu familia disensiones, desastres y dolores. La palabra del Señor dice que el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Jehová. ¿Cómo quiere que sea la historia de su familia? Vuelvo y le pregunto. Cristo murió por ella para que sea salva y solo Él puede evitarle a ella disensiones, desastres y dolores. Julián, Hechos capítulo 16 versículo 29. Quiero terminar leyendo la historia de esta familia, de Hechos capítulo 16. ¿Entiendes? Él entonces, por favor póngale cuidado a esto. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para hacer qué? Siguiente. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y ¿quién más? ¿Quiénes serán salvos? Tú y tu familia, tú y tu casa. Siguiente versículo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Siguiente versículo. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Versículo 34 y último. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Creer en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia y tu casa. Quiero terminar con esto. Llevar a los pies de Cristo a mi familia es la primera decisión sabia que yo debo tomar. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Llevar a los pies de Cristo a mi familia es la primera decisión sabia que yo debo tomar. Y evitarás y cortarás en tu familia. Te lo digo hoy de parte del Señor. Alguien que reciba esa palabra. Se lo digo de parte de Dios. Si usted lleva a Cristo a su casa, usted empieza por usted. Cortará Cristo disensiones, desastres y dolores. Déjele el resultado a Jesús, porque Él murió por mi casa, murió por mi familia. Me encanta esta última parte. Dice: y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Es decir, toda su familia estaba feliz de haber creído ¿en quién? En el Señor. Por eso, mi querido hermano, depende del rol que usted tenga en su casa. Le quiero decir que usted, si es sabio hoy y lleva a Cristo a su casa, Cristo evitará disensiones, desastres y dolores. Colóquese de pie, por favor. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Agradézcale. Padre eterno, te damos gracias. Y en esta hora oramos por nuestra familia. Quiero invitarle a que por favor, por un minuto, usted ore por su familia. Ore por su familia. Este es el tema del día de hoy, de este 21 de agosto, nuestra familia.
Ya va a haber momento para orar por otras cosas. Es más, si usted tiene su familia ahí, abrace a su familia, por favor. ¿Tiene su familia ahí? Hágase por su familia. Si usted no está con su familia, adópteme, por favor, hoy a alguien. Pero hagámonos por familia y oremos por la familia. Necesariamente tenemos que hacerlo. Señor, oramos en esta hora, te pedimos a ti. Ore por su casa, hágalo por favor, hágalo. Mire, no le dé cuerdas a esto. Dígale: Señor, oro por mi familia, Dios, en esta hora. Si tú estás en contiendas, en disensiones con tus padres, que no están aquí, que están en otro lugar, te quiero invitar a que hoy tú puedas tener en tu corazón el estar bien. Ora por tu casa, ora por tus hijos, ora por ti como padre o como esposo y dígale: Señor, ayúdame a ser el mejor padre, a ser el mejor esposo. Dígale: dame sabiduría. Ore hoy como esposa, ore hoy como hijo. Dígale: Señor, ayúdame a ser un buen hijo. Dígaselo así, dígale: Señor, permíteme honrar a mi casa, a mis padres. Pero no deje que esto suceda, no deje que esto pase en esta hora. Padre, oramos en este día, Dios, por la familia. Señor, evítale disensiones, evítale desastres, evítale dolores con sabiduría. Ayúdanos, Señor, necesitamos de tu presencia, necesitamos de ti. Invite a Cristo a su familia, dígale así: Señor Jesús, te invito a mi casa, sé tú el Señor de mi casa, sé tú el Señor de mi hogar, de mi familia, Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, en esta hora, Señor, oramos por la familia y retrocede todo plan diabólico para traer división, destrucción. Señor, todo lo que se ha querido levantar contra la familia, Señor, relaciones matrimoniales que no han sido fáciles, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret se rompe todo aquello que viene del diablo, en el nombre de Jesucristo, porque tú eres nuestro Dios eterno, Señor, que nos ha llamado a tener una familia buena, histórica. Señor, que cuando se cuente, Padre, la historia de la familia, de mi familia, dígale allí, que cuando se cuente la historia de mi familia, Señor, sea una historia llena de buenas memorias, sea una historia llena de buenos momentos, sea una historia, una familia, una historia llena, Señor, de bendiciones, Padre, no de maldiciones, no de malos episodios. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Gracias porque tú estás aquí. Gracias, Señor. Termina invitando a Cristo. Dile: Cristo, tú eres el dueño de mi familia. Ore por sus hijos. Dígale: Señor, que mis hijos tengan la experiencia personal de conocerte. Señor, te damos gracias. Señor, permite que Misión Vida Bosa tenga familias restauradas, familias temerosas de ti. Señor, gracias porque tú nos has llamado a tener una familia de bendición. Te adoramos, te bendecimos, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor y dígale gracias.